¿Listo? Ya se está empezando a grabar. A ver, primero pasen su lista de presentes. Ok, creo que ya todos pasaron presentes, ¿sí? A ver, esperemos un rato que termine. Creo que ya están todos, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer hoy día y lo vamos a continuar mañana, ¿ok? Porque es dos partes de un mismo tema, que es insuficiencia respiratoria. Yo normalmente hasta este año, hasta el año pasado, mejor dicho, este año ya no, hasta el año pasado lo que yo he hecho es esta clase, no le he hecho, no hay ninguna preparación de PowerPoint ni nada por el estilo, ¿no? Generalmente es una clase que es con pizarra. Sí, el ciclo pasado hicimos un poco más, ya no con pizarra, obviamente no se puede, pero sí de este modo que vamos a hacerlo ahora, ¿no? Bajo la lógica de que ustedes han revisado las preguntas que yo había planteado, ¿no? Entonces, como le digo, es una clase que tiene dos partes, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a ver mañana, así que vamos a tocar el tema más o menos de una manera tranquila. ¿Sí? El detalle de este tema es que ustedes recuerden su fisiología respiratoria, ¿ok? Y es básicamente lo que yo necesito para poder hacer este tema de aquí de diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, lo primero que hay que conocer es, o lo primero que hay que recordar es cuánto es la oxigenación normal en sangre, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que es la oxigenación normal en sangre? ¿Cuánto recuerdan que es la oxigenación normal en sangre? A ver, Wilson nos dice de 80 a 100. ¿De 80 a 100 qué? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Sí, la oxigenación normal en sangre es, como muy bien dice Wilson, de 80 a 100, un promedio de 90, aunque normalmente siempre pensamos que 100 milímetros de mercurio. Esa es la oxigenación normal en sangre, ¿ok? En sangre. Más adelante vamos a ver en el alveolo. Entonces, cuando yo tengo menos de 80 milímetros de mercurio de sangre, perdón, de oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Porque es en sangre arterial también, esa es la otra parte de la respuesta, lo que vamos a tener es hipoxemia. Entonces, hipoxemia es aquella entidad en donde tengo concentración en sangre arterial menor del límite inferior de la normalidad, que vendría siendo 80, de oxígeno que yo haya hallado, ¿sí? Entonces, bajo eso es que yo tengo que partir. Entonces, esta hipoxemia, obviamente, puede ser una hipoxemia leve, puede ser una hipoxemia moderada, puede ser una hipoxemia severa, ¿no? Entonces, esta hipoxemia va a tener ciertos rangos, ¿sí? Siendo una hipoxemia severa aquella concentración de oxígeno menor de 60. ¿Ok? Entonces, si tengo menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre arterial, a eso yo le voy a denominar insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Ahora, esta insuficiencia respiratoria o este 60 milímetros de mercurio, si es que ustedes recuerdan, tiene relación con la curva de la disociación, perdón, de la hemoglobina. ¿Qué cosa es lo que nos dice esa curva? A ver, ¿quién nos puede recordar qué es lo que nos dice la curva de la disociación de la hemoglobina? A ver si levanta la mano porque eso sí tiene que ser hablado, ¿ah? No escrito. A ver, ¿alguien?
Doctor, bueno, la curva de exposición, A ver, primero Alicia, de ahí María Fernanda. Sí, creo que vamos a tener que levantar las manos, ¿ah? Pero a ver, vamos Alicia. Te escucho, ya, Alicia. ok, sí. Bueno, la curva de disociación de la hemoglobina básicamente mide la afinidad en cuanto al oxígeno junto a la hemoglobina, o sea, en la unión de la hemoglobina, en los Ya, cuales, y eh, sigue, sigue. sí, en los cuales van a existir en esta curva van a existir ciertos, si es que hay desvío hacia la derecha o si es que hay un desvío hacia la izquierda, va a depender en este caso cuánta afinidad al oxígeno hay, ¿no? Ok, Eh, ya. Afinidad, ¿qué cosa quiere decir? Que una hemoglobina sea afín, ¿qué quiere decir? ¿Que lo suelta o que no lo suelte el oxígeno? no, que no lo suelta. Que no lo suelta, ¿verdad? Un Ujú. afín es como una mujer tóxica, ¿sí? No suelta al Ujú. enamorado, ¿ok? A ver, María, ¿tú qué ibas a comentar? María Fernanda creo que es, ¿no? Doctor, yo iba a comentar sobre la desviación a la izquierda y la desviación a la derecha. Ya, pero Sí. antes de hablar de la desviación a la izquierda y desviación a la derecha, esta curva de disociación de la hemoglobina, ¿qué característica tiene? ¿Cómo es esa curva? A ver qué recuerdan, ¿cómo es la curva? ¿Parábola? No, no es parábola. Sigmoidea, ¿verdad? Es una curva sigmoidea, ¿sí? Que tiene una pendiente, digamos que tiene una gran pendiente en ciertos valores y después es una curva sigmoidea en forma de S, perfecto, María Navarro, en forma de S que tiene una base y un ápice, por decir de algún modo, planos, pero en el medio es una pendiente alta. Sí, y esta base y este punto alto, más o menos lo que nos está diciendo es que a cierto nivel de saturación de hemoglobina, ¿sí? No importa cuánto oxígeno demos o cuánto oxígeno quitemos, lo más probable es que ya no haya mucha variación en la concentración de oxígeno, ¿sí? O al revés, mucha concentración de oxígeno a cierto nivel ya no va a haber ninguna variación en hemoglobina, en la hemoglobina. Por ejemplo, yo tengo 70 de oxígeno y lo más probable es que la hemoglobina mejore a 92, 93 de saturación. Y si le pongo 75 de oxígeno, lo más probable es que esta hemoglobina siga siendo 92, 93. En cambio, a cierto punto de corte, ¿sí? Mientras más baje esta hemoglobina, más riesgo de menor, pero mientras más baje la concentración de oxígeno, más riesgo de que haya menos hemoglobina. ¿Sí? ¿Cuál es ese primer punto de corte de la parte superior de la curva? A ver, ¿cuál es? 60 milímetros de mercurio, perfecto, Jenny. ¿Y eso con cuánto de hemoglobina, perdón, de saturación de hemoglobina corresponde? 90, ¿ok? 60 con 90. ¿Ok? Entonces, nuevamente, primer concepto, que hay una concentración de oxígeno normal en sangre, que es de 80 a 100. Segundo concepto, la hipoxemia es una concentración menor de 80 de oxígeno en sangre. ¿Ok? Tercer concepto, insuficiencia respiratoria es igual a hipoxemia severa y es igual a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Un cuarto concepto es que ante ese 60 milímetros de mercurio se correlaciona muy bien, de acuerdo a la curva de disociación de la hemoglobina, con 90 de saturación de hemoglobina con oxígeno, ¿sí? Entonces, ese 90 de saturación corresponde a 60 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre, ¿sí? De oxígeno arterial. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo por ahí que existe un modo de controlar, de evaluar a los pacientes, sí, que es con la saturación, sí, algo que hemos aprendido bastante en la época de COVID. En la época de COVID hemos aprendido que los pacientes que hacen una saturación menor de 90 son los que van a tener mayor riesgo de posibles complicaciones y es porque tienen una hipoxemia severa, ¿ok? Que es lo que nosotros queremos evaluar ahora. Muy bien, entonces
¿A qué se debe? ¿A qué se debe que nosotros tengamos entre 80 y 100 milímetros de mercurio? Esto se debe a que hay una difusión de gases a nivel de alveolo, ¿sí? Y el gas difunde desde alveolos con alta concentración del gas hacia arterias o torrente sanguíneo con baja concentración del gas y o viceversa. ¿Ok? Por ejemplo, en el CO2 yo tengo un CO2 más alto en sangre venosa que en alveolo y por eso el CO2 difunde a través de la sangre venosa hacia el alveolo. En cambio, el oxígeno, yo tengo una mayor concentración de oxígeno en alveolo que en sangre venosa, y por eso es que el oxígeno difunde del alveolo hacia la sangre arterial o hacia la sangre capilar de manera pasiva. Muy bien, entonces ante esto viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en el alveolo? En milímetro de mercurio, obviamente, ¿no? La concentración de oxígeno medida en milímetro de mercurio del alveolo. A ver, ¿cuánto es? A ver, alguien lo habla, más que escribirlo, por favor. Luis Antonio, Sí, doctor. una consulta. ¿Tienes ahí las 4 preguntas que envié? Sí, ¿Me la puedes decir, por favor, las 4 preguntas? claro. Mm, el mecanismo fisiopatológico de hipoxemia. 2, la entidad clínica que produce la hipoxemia. 3, manejo de hipoxemia, sistema de administración de oxigenoterapia. Diferencia entre el sistema de alto flujo y bajo flujo y interpretación rápida de la de hipoxemia. Ok, y en distrés respiratorio no he mandado pregunta, ¿verdad? ¿O sí he mandado? Sí, también, doctor. 4 preguntas también. ¿Y ahí qué he preguntado? Disculpa, ese sí no me acuerdo. Los tipos de ¿De distrés? ¿Ya? respiratorio, enfermedades clínicas, manejo del estrés, ¿Ya? la ventilación mecánica, y 4 ¿Ok? es la interpretación rápida del HADA en el contexto de Ya, ok, sí, ya decía yo, ya. Muy bien. Ok, ahora sí. Vamos a responder todas las preguntas, ¿ah? No se preocupen. A ver, ¿cuánto es la concentración de oxígeno en milímetro de mercurio en alveolo? A ver quién tiene ese dato. A ver, Frank, dime, Frank. 100 milímetros de mercurio, doctor. 100 milímetros de mercurio. Alicia, ¿tú también levantaste la mano? Sí, sí, doctor, también 100 milímetros de mercurio cuando está en el alveolo, ¿no? Y cuando ya pasa el capilar, ya esto disminuye, ¿no? Disminuye, claro. Ya, entonces 100 milímetros, realmente 104 cuando uno hace los cálculos matemáticos, ¿ok? Y esta concentración de oxígeno en alveolo, porque en el capilar obviamente o en sangre arterial obviamente la concentración de oxígeno va a depender de la difusión del gas, ¿ok? Y esta difusión del gas va a tener que ver con estos mecanismos fisiopatológicos que lo vamos a conversar en un momento. Pero desde el punto de vista del oxígeno alveolar, ¿de qué depende el oxígeno alveolar? ¿Qué parámetros hay que considerar para tener la concentración del oxígeno alveolar? A ver, jóvenes, ¿de qué depende el oxígeno alveolar? A ver, María Navarro, a ver, ¿tú qué dices, María Navarro? Sí, doctor. Doctor, Sí, dime. ¿no sería la presión de oxígeno en la tráquea y lo que sería el PCO2 en el alveolo? Para La poder, presión de la segunda cosa me dijiste, del PCO2 del alveolo.
La presión de CO2, CO2. Sí, dióxido de carbono. Ya, ok. Sí, tiene que ver con la presión de dióxido de carbono, sí. Con la presión de la tráquea, no. Con la presión de la tráquea, no. Pero tiene que ver con la presión de dióxido de carbono, sí. ¿De qué más va a depender? A ver. Doctor, creo que también A ver, Miriam. de la presión atmosférica, Ya, de la presión eh, atmosférica o presión barométrica, sí. de la presión parcial del vapor del agua. Y de la presión de vapor de agua, ¿ok? Básicamente depende de esas tres cosas. Depende de la presión barométrica, depende de la presión de la presión del vapor de agua, va a depender de de del CO2 y faltaría algo más, uno último, del FiO2, ¿ok? De la concentración de oxígeno en el aire. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el FiO2 normal? El FiO2 normal es, ¿cuánto, Miriam? 0.21. 21%, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 21%? A ver, Wilson. Sí, doctor, significa que en el ambiente existe una concentración de oxígeno del 21% y el resto son otros gases. Ok, Yair, ¿qué es que habías levantado la mano, Yair? Sí, doctor, lo mismo sería la concentración de oxígeno en el ambiente, y es un 21%, y otros Es gases un 21%. sí, y otros gases como el nitrógeno Perfecto. sería 38. Es mucho más, ¿verdad? Casi 80. Ya, y entonces viene otra pregunta más. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en FiO2? O sea, ¿qué porcentaje de todo el gas que está dentro del alveolo es oxígeno? ¿Verdad? Porque hemos quedado que la presión alveolar de oxígeno depende de la presión barométrica, depende del FiO2 y depende de la concentración de CO2 dentro del alveolo. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿cuánto es el FiO2? O sea, ¿cuánto es la concentración del total, tomando como total todo el aire que está dentro del alveolo, de oxígeno? ¿Cuánto es eso? A ver, la pregunta del millón. A ver, Camberly, ¿verdad? Camberly Grace. ¿Estás, Camberly Grace? Sí, ay. Sí, doctor, buenos Sí días. estás. A ver, ¿cuánto Camberly es la concentración de oxígeno? A ver, ¿me dijiste? Disculpa, no te escuché. No, decía que no recuerdo exactamente el... Ya, ok. Entonces, antes de responder esa pregunta, creo que una pregunta importante es, ¿qué significa ventilación? ¿Qué significa ventilación? La ventilación es... A ver, Camberly, ¿no te escuchó? Camberly. Camberly, no te escucho. Se fue. A ver, ¿me llegan a escuchar, jóvenes? Sí, doctor, sí se le escucha. A ver, Sí, doctor. Víctor. Ya, a ver, Víctor, ¿qué cosa es ventilación?
Sí, doctor. Ventilación, ¿qué es ventilación? Doctor, la, sería la renovación del aire, o sea, el aire que La ingresa renovación del aire. o sea, Ajá. el aire que A ingresa ver, al interior mi o el estimado Víctor, aire. antes que sigas, Víctor, conoces los ventiladores, ¿verdad? Sí, doctor. Claro, todo el mundo conoce un ventilador ya. ¿Y cuál es la función del ventilador, Víctor? ¿Para qué prendes el ventilador? Para ventilar un lugar. Ya sé que para ventilar, pero ¿qué significa ventilar? No, no me compliques, pues, amigo Víctor. Mm, sería en sí para mover el aire que ya está dentro. Perfecto, eso es ventilar. Ventilar significa mover el aire. Ventilación es la acción de ventilar, significa la acción de mover el aire. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque el pulmón, una de las funciones del pulmón, no la única obviamente, pero una de las funciones del pulmón es ventilación. ¿Qué significa eso? Significa que el aire que está afuera lo voy a mover para que ingrese, ¿verdad? Para poder utilizarlo. ¿Y qué cosa es lo que yo utilizo del aire? Utilizo el oxígeno, ¿sí? Así de improductivo es nuestro sistema de vida, que utilizamos una de las cosas que menos hay en el aire, ¿sí? El aire básicamente está compuesto de nitrógeno. Pero nosotros para vivir no necesitamos el nitrógeno, lo que necesitamos es el oxígeno, que es básicamente la cuarta parte del gas que está afuera. Pero lo que nosotros hacemos al ventilar es movemos todo ese aire que está afuera, lo movemos hacia adentro del pulmón para utilizar lo único que nos sirve, que es el oxígeno. Si han entendido ese concepto, entonces la pregunta ya es más fácil de responder, ¿verdad? ¿Cuánto es el FiO2 del oxígeno alveolar? Perfecto, Milagros. El FiO2, el oxígeno alveolar, sigue siendo, tal cual es lo que hay afuera, 21%, porque lo único que he hecho es lo he movido, lo he cambiado de sitio nada más. Entonces sigue siendo 21%. Ok, entonces otro concepto que hay que entender, ¿sí? El FiO2 extra, o el FiO2 alveolar es 21%. Entonces cuando yo tengo un paciente con hipoxemia, nuevamente, yo tengo que ver los mecanismos fisiopatológicos que están provocando esa hipoxemia para mejorar la misma hipoxemia, porque ya vimos que la presión alveolar de oxígeno, que es fundamentalmente la que va a dirigir la concentración de oxígeno en arteria, depende de tres factores, ¿ok? Depende de la presión barométrica, depende del FiO2 y depende del CO2. Mientras que la presión arterial de oxígeno básicamente depende de una cosa, depende de que el oxígeno que está en el alveolo difunda y llegue hacia la hemoglobina, ¿sí? Básicamente depende de eso, para que la hemoglobina, posteriormente, una hemoglobina con no mucha afinidad, con una afinidad normal, vamos a decir de algún modo, suelte al oxígeno hacia los tejidos, que es lo otro importante, porque esta hemoglobina, como muy bien me han dicho ustedes, se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda, y la afinidad del oxígeno por la hemoglobina disminuye o incrementa, y eso lo vamos a ver en un momento. Muy bien, entonces, conociendo estas cosas, vayamos con lo primero que les he preguntado, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia que son lo mismo que de insuficiencia respiratoria? A ver, ¿quién responde, por favor? Les aviso que son 5, ¿ah? Por si acaso. A ver, ¿quién responde? A ver, Jenny. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, te escucho. Bueno, uno que es la disminución del CO2. Después tenemos la hipoventilación alveolar, alteración de la distensión, alteración de la ventilación A por ver, presión. Jenny, a ver, despacito, a ver, dame la primera, ¿cuál es? Disminución del FiO2, cuando el paciente, por ejemplo, se encuentra en alturas, ¿no? Se puede ver Ya, eso. a ver, vamos con esa primera, A ver, la concentración de oxígeno en el aire es 21%, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Jenny? Sí, doctor. Perfecto. Y si yo me voy a Huánuco o a Huancayo, que es más altura, o me voy a La Oroya, que es mucho más altura, ¿cuánto es la concentración de oxígeno en todo el aire? ¿Cuánto crees tú que es? Va a estar disminuido, doctor, debido a que
La altura. ¿Segura? ¿Segura? A ver, no va a estar... El FIO2 me preguntó, doctor. El FIO 2 te pregunté. Bueno, eso va a estar, o sea, va a ser lo mismo, 21%. Va a ser lo mismo, 21%, ¿verdad? Entonces no hay ninguna disminución de FIO 2. ¿Sí? Ujú. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema en altura? A ver, dime tú. Ya que ya Que vimos que no es hay el FIO poco 2. oxígeno en el ambiente. No, pues estamos quedando que sigue siendo 21%. Eh, ¿Verdad? entonces, bueno, tiene que ver con con la presión, con el nivel Con la presión, perfecto. ¿Qué presión? del nivel, no sobre el nivel del mar, ¿eso, doctor? Ya, a ver, lo que va a variar es la presión barométrica, ¿ok? La presión barométrica es lo que va a variar, ¿sí? Entonces, es mentira cuando nos han dicho que el problema en altura es una disminución del FIO2, ¿ok? Es mentira. Así como era lo de la zona más ventilada y más perfundida, también es lo del FIO2. Lo que nos han querido decir los libros es que el FIO2 se mantiene constante, siempre es 21%. Lo que va a variar es la presión barométrica. ¿Y qué le ocurre a la presión barométrica? ¿Disminuye o incrementa? Bueno, mayor altura, disminuye, doctor. Disminuye. La presión barométrica en altura disminuye, ¿ok? La presión barométrica en altura disminuye. Y es algo que no se deben de olvidar nunca, ¿sí? No incrementa, disminuye, ¿ok? Al disminuir la presión barométrica, lo que va a ocurrir es, nuevamente, la presión de oxígeno en el alveolo depende del FIO2, que va a seguir siendo constante, del CO2, que va a seguir siendo constante, y de la presión barométrica, que ya disminuyó. Al disminuir la presión barométrica, ¿cómo va a estar esta presión de oxígeno alveolar? ¿Aumentada o disminuida? ¿Qué dice Jenny? Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? De nuevo, te repito, en altura lo que va a estar disminuida es la presión barométrica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Sí. Muy bien. La presión alveolar de oxígeno depende de tres cosas. Depende de la presión barométrica, depende de la presión, perdón, del FIO2 o de la presión inspiratoria de oxígeno y depende del CO2. El CO2 se va a mantener constante en altura, el FIO2 va a seguir siendo 0,21 en altura y lo que va a variar es la presión barométrica. Al variar la presión barométrica, al disminuir, como habíamos quedado, ¿qué le va a ocurrir a la presión alveolar de oxígeno? ¿Incrementa, disminuye o se mantiene? Bueno, tiende a disminuir, doctor. Disminuye, exactamente, porque es directamente proporcional. Disminuye la presión barométrica, disminuye la presión alveolar de oxígeno. Al disminuir la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Al disminuir la presión alveolar de oxígeno, ya no es 100 o 104 como ustedes me han contestado, sino va a ser menos. Y al ser menos, obviamente va a difundir menos oxígeno, ¿verdad? Y esa difusión de oxígeno va a hacer que yo en arteria tenga menos oxígeno. La difusión de oxígeno, finalmente, la difusión de oxígeno del alveolo a la arteria, finalmente depende de la concentración de oxígeno en arteria y de la concentración de oxígeno en la sangre. Y esta concentración de oxígeno es algo que se llama gradiente. ¿Ok? Así que yo tengo una gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es la que me permite que el oxígeno del alveolo vaya hacia la arteria. ¿Sí? ¿Cuánto es esa gradiente normal? A ver, ¿alguien tiene este dato? A ver, jóvenes, ¿alguien tiene el dato de la gradiente normal? A ver, Yesenia. Yesenia, ¿estás? Sí, doctor, buenos días. A ver, ¿tienes el dato de cuánto es la gradiente normal, Yesenia?
De 10 a 15 milímetros por mercurio. No te escuché. Más fuerte, por favor, no te escuché. De 10 a 15 milímetros por mercurio. De 10 a 15 milímetros de mercurio puede llegar hasta 20. Sí, es el gradiente. Entonces, si yo tengo 100 de oxígeno, sí, basta con que en sangre hayan 80 para que el oxígeno pueda difundir. ¿Ok? Entonces, el primer mecanismo es una disminución de la presión barométrica del ambiente, que yo lo voy a encontrar en altura. Muy bien. Jenny, una más contigo. ¿Y cuál es la segunda causa fisiopatológica, Jenny? Ya, doctor. A Es ver, la termine de masticar, termine de masticar. Ay. Bueno, la segunda causa vendría a ser la hipoventilación alveolar. La hipoventilación. Muy bien, perfecto, la hipoventilación. A ver, había uno que había visto en antes que no lo conocía. Jennifer Angie. Jennifer Angie, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenos días. Jennifer Angie, buenos días. ¿Qué significa hipoventilación, Jennifer? Bueno, es cuando hay una respiración lenta, ¿Una respiración qué? o sea, demasiado lenta. Demasiado lenta, ¿ok? El paciente ventila lentamente, mueve el aire lentamente. Muy bien, ¿y cuáles podrían ser las causas de hipoventilación, mi estimada Jenny? O Jennifer. A ver, Puede Jennifer. ser por algunas enfermedades del sistema nervioso central. Ok, es un problema de caja, ¿verdad? Ya empezando del sistema nervioso central, si se acuerdan su fisiología respiratoria, la fisiología respiratoria nos dice que nosotros ventilamos, ¿sí? Porque hay un circuito eléctrico desde el cerebro hacia los músculos respiratorios, ventilamos porque tenemos músculos respiratorios y ventilamos porque nuestro pulmón se mueve, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que haya daño neurológico, daño muscular o daño de caja que impide que el pulmón se mueva, entonces vamos a tener una hipoventilación, sin olvidarse esa causa normal, por decirlo de algún modo, que es el embarazo, ¿verdad? La mujer embarazada también hipoventila. ¿Y por qué la hipoventilación va a producir un problema de hipoxemia? Nuevamente, la presión alveolar de oxígeno, para que ustedes no se olviden, sí, lo estoy repitiendo ya varias veces, el oxígeno lo que va a hacer es difundir de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Está más concentrado en el alveolo y se va hacia la arteria que está menos concentrada, o sea, la sangre, mejor dicho, que está menos concentrada. Y ese oxígeno, el oxígeno alveolar depende de tres factores: la presión barométrica, el FiO2 y el CO2. En la hipoventilación, mi estimada Jennifer, ¿cuál de las tres condiciones, cuál de los tres factores está alterado? ¿La presión barométrica, la presión de FiO2 o la presión de CO2 dentro del alveolo? A ver, Jennifer. ¿Cuál crees tú? A ver, por acá han contestado en el chat. Y han contestado María y Ana Cristina y María Esther, y las dos dicen CO2, y sí, lo que está alterado es el CO2. Entonces, en la hipoventilación, el CO2 es el que está incrementado y por lo tanto la presión alveolar de oxígeno disminuye y por lo tanto yo tengo tengo una hipoxemia. ¿Ok? Entonces ya vamos dos mecanismos fisiopatológicos. Muy bien, para ya no estresar más a Jenny. Jenny, dime un número del 1 al 22. Doctor, yo soy Jenny. Creo que estaba hablando con Sí, ya Jenny. sé. Bueno, No, a Jenny Marilí Arcos, dime un número del 1 al 22. 15. 15, perfecto. A ver,
Milagros Andrea. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Milagros Andrea. A ver, dime una tercera causa fisiopatológica de hipoxemia. ¿Puede ser la alteración de la ventilación perfusión? Alteración de la ventilación, perfusión, alteración BQ. Perfecto. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es la alteración ventilación, perfusión? Sí, doctor. Esta relación de ventilación-perfusión debe ser igual a 1, y cuando una de estas está alterada, por ejemplo, en el asma, em, puede aumentar, en este caso, la ventilación, Ya. y sería Claro, una alteración de esta relación. lo que nos está diciendo esa alteración ventilación-perfusión es que una obstrucción que disminuya el aporte de oxígeno al alveolo, o una obstrucción que disminuye el aporte de sangre a la arteria, ¿sí? Se va a traducir en en una hipoxemia. Por ejemplo, en el asma, como bien has dicho, en el asma lo que va a ocurrir es que por la broncoconstricción va a llegar menos aire al alveolo, ¿sí? No se olviden ustedes que el aire, la ventilación es mover el aire, y ese aire se mueve desde afuera hacia adentro a través de las vías respiratorias. Y ese aire que se mueve a través de la vía respiratoria, lo que va a ocurrir es que tiene que pasar por algún camino, ¿ok? Y ese camino es el bronquio. Y si yo tengo el bronquio obstruido, es decir, tengo el camino disminuido, es decir, tengo que ir hasta la universidad y me encuentro con mucho tráfico y no tengo cómo caminar, ¿ok? Lo más probable es que o llegue tarde o ni siquiera llegue, ¿ok? Entonces la ventilación, una alteración de la ventilación es eso, ¿no? Que no hay un movimiento de aire para garantizar que llegue aire al alveolo. Y una alteración de la perfusión es que la sangre no llega hacia el alveolo, o perdón, la sangre no llega hacia la arteria por alguna obstrucción de la sangre, ¿sí? Lo vimos en la reunión anterior de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué cosa es lo que ocurría? Que había un coágulo que estaba obstruyendo, ¿verdad? Esta circulación de sangre, y por lo tanto va a haber una hipoxemia, ¿ok? Ese es lo que va a ocurrir en alteraciones BQ. Obviamente estas alteraciones son causantes de hipoxemia, más no de insuficiencia respiratoria, porque no es algo severo, ¿ok? Lo severo es más bien otra causa fisiopatológica. Muy bien, y Milagros, a ver, dame la cuarta causa fisiopatológica. Sí, doctor. Sería una alteración de la difusión pulmonar. Una alteración de la difusión pulmonar. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Que hay alguna anomalía en la pared de los alveolos, en este caso, que no deja que se perfunda bien el aire. Perfecto, perfecto. ¿Me entendieron lo de BQ, verdad? Sí, doctor. Sí, entonces yo tengo hasta ahorita 3 causas fisiopatológicas: hipoventilación, disminución de la presión barométrica por altura y un trastorno BQ. El trastorno de difusión, ¿qué cosa significa? El trastorno de difusión significa: mi alveolo está sano, ¿ok? Mi alveolo está sano, mi vía aérea está sana, el aire desde afuera entra y llega al alveolo como debe de llegar, tengo mis 100 milímetros de mercurio de oxígeno de concentración dentro del alveolo, pero por alguna razón X, esa sangre que está en el alveolo, perdón, ese oxígeno que está en el alveolo, no llega hasta la sangre. ¿Y esto por qué se puede ver? Se puede ver porque hay una alteración en la membrana del alveolo, hay una alteración en la membrana del capilar, o hay una alteración en el medio que se llama intersticio. ¿Qué patología me da eso, por ejemplo? Una fibrosis pulmonar intersticial. Una fibrosis pulmonar, exactamente. Una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar intersticial me va a dar esta alteración de difusión. Y esto que está acá es importante, por cuanto creo que con un grupo de ustedes conversamos sobre fibrosis pulmonar la vez pasada, de un paciente, de un caso que yo les presenté, ¿verdad? Del señor que trabajaba en Gamarra vendiendo telas, ¿sí? Eso fue la semana pasada, antepasada. Sí, ¿qué cosa es lo que yo les comentaba? Lo que yo les comentaba en ese rato es que para que el oxígeno difunda es tanta
la vicinosis, exactamente, María Fernanda, esa vez que conversamos de vicinosis. Para que el oxígeno difunda desde el alveolo hasta la arteria, ¿sí? Desde el alveolo hasta la arteria, para que el oxígeno difunda, generalmente lo único que necesita es tanta la concentración de oxígeno en el alveolo, 100, 104, y tan poca la concentración de oxígeno en arteria, 40 milímetros de mercurio, que el oxígeno difunde rápidamente del alveolo hacia el capilar para llegar a un equivalente de 80 a 100 milímetros de mercurio en sangre arterial, ¿sí? De sangre venosa vienen 40, entonces es tanta la diferencia, es una gradiente de casi 60, 70 milímetros de mercurio, que el oxígeno difunde bien y difunde rápidamente. Y esta difusión rápida, generalmente, dice los fisiólogos, que lo que se requiere es solamente un tercio un tercio del espacio de membrana entre alveolo y capilar para que difunda todo el oxígeno. Entonces, 2/3 del oxígeno me están quedando libres, ¿ok? Sin ningún problema de que ahí no hay difusión ni nada por el estilo, me quedan libres ante cualquier eventualidad. ¿Cuáles son esas eventualidades? Por ejemplo, que el corazón lata más rápido, que haya taquicardia, por ejemplo, que haya un menor gasto cardíaco, por ejemplo, que haya una quimia polipnia. Y ante esos ejemplos, voy a necesitar quizás más de un tercio, quizás necesite 2/3 o 3/3. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con fibrosis pulmonar? Lo que ocurre en los pacientes con fibrosis pulmonar es que igualito, ¿verdad? Solamente se requiere un tercio, pero cada vez requiere un poquito más porque la membrana está cada vez más engrosada, ¿verdad? Y recién cuando ya pasan los 3/3 y el paciente requiere más espacio para poder hacer la difusión, recién en ese momento ocurre la famosa disnea, ¿ok? Recién en ese momento ocurre la famosa disnea. Sí, entonces estamos ante un paciente, estamos ante ya los 4 mecanismos fisiopatológicos que espero que me hayan entendido y faltaría un quinto. ¿Cuál es el quinto mecanismo fisiopatológico? El shunt, ¿verdad? El quinto mecanismo fisiopatológico es el shunt. ¿Qué cosa es el shunt? A ver, Wilson, ¿qué es el shunt? Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho, Wilson. Bueno, el shunt es cuando hay una traspaso de sangre venosa es una mezcla anómala de sangre desoxigenada con sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Sobre todo se caracteriza por la sangre venosa, ¿no? Que entra se combina con la sangre arterial, sobre todo. Ok, perfecto, pero no es tanto como que se combina. A ver, Ana Cristina, tú también levantaste la mano. Doctor, Sí, te escucho, Ana Cristina. bueno, pues yo tengo entendido que era el shunt, era básicamente eso, la mezcla de sangre venosa mixta, que no iba a llegar a zonas del pulmón que no estaban ventiladas, por lo cual no se iba a enriquecer esa sangre de oxígeno. Iba a producir lo que es la insuficiencia. Claro, a ver, lo que ocurre es que lo que ustedes me están contestando es bajo la lógica de cardiología, que creo que es el curso que acaban de llevar, ¿verdad? En cardiología lo que les han dicho es que es una mezcla de sangre. Lo que ocurre desde el punto de vista neumológico es más bien que la sangre venosa que viene por la arteria pulmonar, si no se olviden ustedes que la sangre venosa viene por la arteria pulmonar, esa sangre venosa sale vía la vena pulmonares sin oxigenarse. ¿Ok? Entonces no es tanto que se mezcle, lo que ocurre es que la sangre venosa no se oxigena de manera adecuada, por eso se llama shunt, cortocircuito, ¿ok? Hay algo que está impidiendo que la sangre venosa se oxigene. ¿El shunt qué cosa es? El shunt no es otra cosa que una alteración VQ, ventilación-perfusión, severa, ¿ok? No es otra cosa que una alteración ventilación-perfusión severa. ¿Y eso a qué se puede deber? Eso se puede deber, por ejemplo, a que yo tengo mi alveolo lleno de líquido, ¿ok? Cuando tengo mi alveolo lleno de líquido, el gas oxígeno no difunde, ¿sí? Porque el gas oxígeno se va a preferir unir
al hidrógeno para seguir formando agua. Y el otro problema es que tenga un stop definitivo en las arterias pulmonares. El stop definitivo es, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar? Hay masivos, submasivos, ¿se acuerdan que los grupos mencionaron? Muy bien, un tromboembolismo pulmonar masivo que da alteraciones electrocardiográficas e inestabilidad hemodinámica se caracteriza por shunt, porque la sangre venosa no termina de oxigenar. Y las causas de que el alveolo esté lleno de líquido, que finalmente va a provocar un shunt por una hipoxemia severa, ya que el oxígeno no puede difundir, la membrana está inmune, pero el oxígeno está lleno de líquido que no permite la difusión. Entonces, ese oxígeno lleno de líquido que no permite la difusión, ese líquido básicamente puede ser cuatro cosas. O es un líquido tipo agua, que nosotros vemos en congestión pulmonar, o es un líquido tipo pus o materia, que nosotros vemos en neumonía, o es un líquido tipo moco, que nosotros vemos en atelectasia, o es un líquido tipo sangre, que nosotros vemos en las hemorragias alveolares secundarias a lupus o artritis reumatoidea. Sí, entonces, lo que nosotros vamos a tener es shunt, que es una alteración BQ severa, ¿sí? Es una alteración BQ severa. Entonces, ya tengo mis 5 causas fisiopatológicas. Cada una de estas causas fisiopatológicas, si se dan cuenta, ya hemos hecho cuáles son las enfermedades o las entidades nosológicas. Y lo que debe quedar claro es que ante una insuficiencia respiratoria y o ante una hipoxemia, tengo que brindar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que tengo que brindarle a un paciente con insuficiencia respiratoria o con hipoxemia? ¿Qué creen ustedes que sea el tratamiento? Disculpe, había estado hablando, me había bajado. Oxígeno, ¿ok? Lo que tengo que dar es oxígeno. Oxígeno. Lo que tengo que garantizarle es al paciente darle oxígeno. Entonces, vayamos por partes. A ver, un par de ustedes ha contestado ventilación y vamos a ver lo de la ventilación ahorita. Sí, entonces, yo tengo un paciente que tiene hipoxemia. Sí, entonces el paciente que tiene hipoxemia porque está hipoventilando, sí, el que tiene un daño de caja torácica, un daño neurológico, un Guillain-Barré, un problema de una escoliosis marcada que hipoventila, en esos pacientes que hipoventilan, que tienen problema de hipoventilación, sí, quizás la solución no sea darle oxígeno, sino quizás ahí la solución es ventilar al paciente. Por eso es importante entender los mecanismos fisiopatológicos de ante qué estamos, ¿sí? Siempre mi recomendación, que yo siempre la doy a todos mis grupos cuando hago clases de neumología, es siempre regresen a lo básico, jóvenes. Lo básico es la fisiología y la semiología, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que hipoventila, no vale la pena darle oxígeno, porque la solución no está en darle oxígeno, la solución está en darle ventilación, por algo está hipoventilando. Mejoramos su ventilación y el paciente va a mejorar su hipoxemia. En el paciente que está en altura, en donde el problema es presión barométrica y por lo tanto es presión alveolar, lo que tenemos que garantizarle a este paciente es que la presión alveolar o tiene que mejorar. Sí, y esa presión alveolar que tiene que mejorar, entonces lo que nosotros le damos a este paciente es oxígeno suplementario, ¿verdad? En el resto de hipoxemias hay que darles oxígeno. Ahora bien, yo lo comentaba la semana pasada con un grupo de ustedes, el oxígeno tenemos que considerarlo, a pesar de que así se le llama, oxígeno medicinal, tenemos que considerarlo una medicina. ¿Y qué cosa significa que yo considere algo una medicina? Cuando significa que cuando yo lo prescriba como médico, porque es una medicina, cuando yo lo prescriba, tengo que saber su dosis, su vía de administración, sus indicaciones, sus contraindicaciones y obviamente algo muy importante, sus efectos secundarios. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que darle a estos pacientes es oxigenoterapia, como ustedes muy bien han dicho. Muy bien, antes de seguir con el oxigenoterapia, pasemos a otra pregunta que uno tiene que conocer. ¿Ok? No sé si ustedes han escuchado, pero ¿qué cosa significa PAFI? ¿Sí? ¿Qué es el PAFI?
A ver, uy, alguien había levantado la mano. ¿Quién ha levantado la mano? Disculpa. Yo, doctor, yo levanté la mano. A ver, dime, Alicia. Sí, lo que pasa es que no lo he perdido. A ver, dime, Alicia, ¿qué es el PAFI? Bueno, doctor, lo que es el PAFI viene a ser, ¿no?, una división entre lo que es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, ¿no? Ok, es la relación que hay entre la presión arterial, ¿ah? La Ujú. presión arterial de oxígeno Ujú. y la fracción inspirada de oxígeno. Muy bien, pero nosotros hemos dicho que la fracción inspirada de oxígeno es 0,21, aquí en Altura, en Ayacucho, en Apurímac, en todos lados es 0,21, ¿verdad? O ese FiO2 va a variar, Alicia. Bueno, claro, una persona que no está recibiendo lo que es la oxigenoterapia va a mantenerse, ¿no?, con 0,21. Sin embargo, un paciente que sí está recibiendo oxigenoterapia, ¿no?, dependiendo si es que es alto o bajo flujo, ahí sí va a variar lo que es el FiO, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, cuando yo estoy administrando oxigenoterapia, yo no estoy dando milímetros de mercurio de oxígeno, ¿ok? Cuando yo estoy administrando oxigenoterapia, lo que yo estoy mejorando es el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué cosa significa esto? Que en lo normal, al ambiente, en lo natural, el FiO2 es 21%, o sea, de cada 100 de aire que yo ventilo, que yo muevo, 20, 21 de cada 100 es oxígeno, o sea, la quinta parte de lo que yo ventilo es oxígeno. Cuando yo doy oxigenoterapia, lo único que estoy haciendo es incrementar la cantidad de oxígeno en el aire que estoy moviendo, ¿ok? No es que estoy administrando mayor cantidad de milímetros de mercurio de oxígeno. No, lo que estoy incrementando es el FiO2 y estoy pasando de un FiO2 de 0,21 hasta un FiO2 de 100%, ¿verdad? Con todo lo que hay en el camino, 0,22, 0,23, 0,24, hasta 100% de FiO2, ¿ok? Y esto es importante porque hay algunas patologías en donde sí va a responder el paciente a la concentración de FiO2 y hay otras patologías en donde el paciente obviamente no va a responder a la concentración de FiO2. Por ejemplo, en un trastorno ventilación-perfusión, en un trastorno de hipoxemia secundario a altura por disminución de presión barométrica y en un trastorno de alteración de BQ, en esos tres, mi paciente va a responder a mayor concentración de FiO2. En cambio, en un paciente con un trastorno de hipoventilación, ¿sí? El FiO2, así yo le ponga 100%, si el paciente no ventila, no va a responder. En cambio, en un paciente y a ese paciente requieren ventilación, ¿sí? Y en un paciente que tiene un shunt, ¿sí? La solución al problema no es administrarle altas concentraciones de FiO2, sino es tratar de eliminar ese líquido que yo les he mencionado hace un momento, que puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser moco. Ese líquido tengo que tratar de sacarlo, de limpiarlo del alveolo. Sí, entonces, ustedes acaban de hacer cardiología en un paciente con congestión pulmonar secundaria, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Quizás parte del tratamiento es darle un diurético. Le doy un diurético y el paciente limpia el agua extracelular que se encuentra en el alveolo y por lo tanto el paciente empieza a ventilar, entre comillas, mejor. Va a haber una mejor difusión porque el chat ya se está resolviendo. En cambio, en un paciente que tiene pus dentro del alveolo, que es algo que se llama neumonía, ¿sí? Yo tengo que empezar antibiótico y hasta que el paciente complete su dosis de antibiótico para terminar de limpiar por completo el alveolo, lo que va a ocurrir es que este paciente va a requerir de oxigenoterapia para evitar que haya una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria severa. ¿Ok? Entonces, para eso es el PAFI. ¿Sí? Y cuando yo tengo un PAFI muy alto, que se equivale a una gradiente muy alta, que equivale a un problema de un chant severo, ¿sí? Porque aún dentro de chant hay chant leve, moderado y severo.
yo tengo un CHAN severo, estamos ante una patología que se denomina síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿ok? Entonces, un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio del adulto no es otra cosa que un paciente con una hipoxemia, con insuficiencia respiratoria y con una gradiente y un PAFI sumamente alto. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. Sí, a ver, Jaime. Sí, doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, escucho, sí escucho. Doctor, yo encontré como una especie de relación en cuestión al PAFI y al SHUN y quisiera saber qué tan cierto es. Por ejemplo, si digamos el PAFI y lo ideal es 500, entonces si yo encuentro un paciente que tiene un PAFI digamos de 300, menciona el conferencista que por cada disminución de 100 de PAFI, el SHUNT va a aumentar en 5%. Entonces, en este caso, el SHUNT aumentaría en 10% porque está disminuyendo casi 200 y más el otro 5% que sería fisiológico. Por lo tanto, un SHUNT que aumentaría en un 15%. ¿Qué tan cierto es esta relación entre el PAFI y... Sí, como yo le decía, o sea, el PAFI y la gradiente van de la mano con la definición del chant, ¿no? Nuevamente, puede haber un chant, o sea, no existe propiamente, los libros no mencionan chant leve, chant moderado, chant severo. Lo que sí mencionan los libros es que yo tengo un chant con una gradiente alta, con un PAFI bajo, pero si ese PAFI es menos de 200, potencialmente puede ser lo que podríamos denominar un chant severo, que la literatura lo menciona como un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Y lo que está más o menos claro es que con un 15-20% de chant, ya, o sea, un 20% de sangre no oxigenada dentro del parénquima pulmonar, definitivamente mi paciente tiene pocas posibilidades de sobrevida, ¿sí? Y eso es algo que se llama distrés respiratorio, ¿ok? No sé, Jaime, si es que con eso ha quedado más o menos claro. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Entonces, yo tengo este tipo de pacientes y le voy a empezar a administrar oxigenoterapia. Siempre y cuando no requieran ventilador, ¿ok? Ventilación lo vamos a ver un poco más a detalle cuando hagamos distrés el día de mañana. Sí, entonces tengo este paciente que va a requerir oxigenoterapia y ya Alicia nos ha hablado de que existe alto flujo y bajo flujo. ¿Ok? A ver, ¿qué cosa significa sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo, por favor? A ver, Alicia. Sí, doctor. Bueno, estos sistemas, bueno, según lo que tengo entendido es que estos sistemas de alto y bajo flujo van a depender de cuánto FiO2 aportan al paciente, ¿no? Por ejemplo, entre los de bajo flujo tenemos lo que son las cánulas binasales o las máscaras tipo Venturi, las cuales no van a aumentar un FiO2 en tanto porcentaje, ¿no? Por decir, entre ellos solo es un 40 o 50%. A diferencia de los que son de alto flujo, que ellos sí van a aportar un FiO2 casi cercano al 100%, ¿no? Los cuales No, son estas. sí, claro, sí, pero no, Alicia. No depende Ay, mucho el FiO2, ¿sí? Porque la ajá, máscara de Venturi, por ejemplo, es un sistema de alto flujo. Ya, los que son de bajo flujo son la cánula claro. binasal y la máscara simple. La máscara de Venturi es un sistema de alto flujo. Y la máscara simple me da 100% de FiO2 y en cambio la máscara de Venturi me da hasta 50. Sí, entonces no tiene mucho que ver con el flujo, perdón, con el FiO2, sino tiene que ver más con el flujo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es flujo? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué cosa es flujo? A ver, ¿qué es flujo? A ver, Jair. Doctor, el flujo sería la cantidad de gas administrado, eh, ¿sí? Medido en litros.
No, eso no es flujo. A ver, ¿qué es flujo? ¿Qué es flujo? A ver, olvídense por un rato de neumología, ¿sí? Olvídense por un rato de neumología. ¿Qué es flujo? A ver, díganme ustedes. Así como ventilar, tratamos en un momento de responder la palabra ventilar bajo la lógica médica, ¿verdad? De oxígeno y todo lo demás. Y al final ventilar significa mover el aire, ¿sí? Igualito, ¿qué cosa es flujo? Olvídense por un rato de neumología, olvídense por un rato de medicina. ¿Qué cosa es flujo? A ver, Liliana. Sí, Liliana, te escucho. Doctor, ¿es el movimiento del fluido? ¿Movimiento de los fluidos? Movimiento de los fluidos, perfecto. Flujo, ¿qué cosa significa flujo? Flujo es velocidad, ¿sí? La diferencia es que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Eso es velocidad. Yo me voy a 100 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora voy a recorrer 100 kilómetros, ¿sí? Eso es velocidad. ¿Qué cosa es flujo? El flujo es un volumen en un determinado tiempo, ¿sí? 10 litros por minuto, 20 litros por minuto. ¿Qué significa eso? Que en un minuto se va a mover 10 litros o 20 litros dependiendo del flujo. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica de respuesta viene la pregunta de qué cosa es un sistema de alto flujo y de bajo flujo. Ustedes entenderán que es un número, ¿verdad? Ese número, ese punto de corte es dependiendo lo que uno lea, 30, 35 o 40 litros por minuto. A mí me enseñaron con 40 y con 40 es lo que yo enseño. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema que me brinda oxígeno a una velocidad, a un flujo de 40 litros por minuto o más, es de alto flujo, y de 40 litros por minuto o menos, es de bajo flujo. ¿Sí? Si yo tengo un carro con el que puedo ir a una velocidad de 50 kilómetros por hora sin que el carro se me voltee o más, es un carro de alta velocidad, y si puedo ir en un carro que va a menos de 50 kilómetros por hora, es un carro de baja velocidad. Es independiente de la marca del carro, del tamaño del carro, hasta de la cantidad de combustible que entra en el carro. Sí, es simplemente la velocidad con la que el carro se mueve. ¿Y por qué es importante estos sistemas de alto y bajo flujo? ¿Por qué se ha decidido, yo no, se ha decidido dividir así a los sistemas? Se los ha decidido dividir así porque nosotros respiramos, nosotros como seres humanos, respiramos a un flujo determinado, ¿verdad? Y ese flujo determinado, para que ustedes lo sepan, es de 25, entre 20 y 25 litros por minuto. ¿Qué cosa significa eso? Que yo en un minuto puedo mover entre 20 y 25 litros si es que me esfuerzo, ¿verdad? Lo normal es que mueva 5 o 6 litros por minuto, mi respiración normal. En un minuto muevo 5 litros, que es la cantidad de aire que va a llenar mi pulmón. Pero el flujo máximo que yo puedo tener es un flujo que puede variar entre 15 hasta 20, dependiendo de la cantidad de aire que yo quiera movilizar. ¿Qué cosa significa eso? Que si yo al paciente le doy un sistema en el que se le dé menos de 40 litros por minuto, o sea, un sistema de bajo flujo, para que el paciente ventile ese oxígeno que yo le estoy dando, ese oxígeno que le estoy dando depende de la ventilación, porque es un sistema de bajo flujo. Entonces, para que el aire ingrese, se requiere que el paciente también ventile a su flujo normal. ¿Ok? Por ejemplo, una cánula binasal, yo le pongo al paciente una cánula binasal para que el aire entre, el paciente tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que tomar el aire. Si no, el aire no va, si no el oxígeno que le estoy administrando, un FIO2X, no va a entrar. En cambio, en un sistema de alto flujo, por ejemplo, una máscara de Venturi, yo no necesito que el paciente ventile, porque el paciente, por más que tome aire, igual la máquina le está dando con mayor fuerza, con mayor flujo. Por lo tanto, el aire va a entrar así el paciente no quiera. ¿Ok? Por eso se llama sistema de alto flujo. ¿Está bien? ¿Me entienden, verdad? ¿Sí? ¿Me llegan a entender? ¿Me han entendido o vuelvo a explicar? Doctor, entonces, doctor, Sí, escucho, María, escucho. doctor, entonces el caso de la cánula nasal, ¿eso sería de alto flujo? La cánula binasal,
Ah, sí. No, la cánula binasal es un sistema de bajo flujo. Ah, ok. Doctor, ¿puede ¿Sí? repetir, por favor? A ver, existe una cánula de alto flujo, ¿ok? Que eso es otra cosa. Sí, pero la cánula binasal es un sistema de bajo flujo. A ver, vamos a repetir otra vez. A ver, el flujo es la velocidad con la que yo muevo el aire, ¿ok? O muevo un volumen, ¿no? En este caso es el aire. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que se han comprado un carro, ¿ok? Imagínense que se han comprado un carro. Y el carro puede ir máximo a 10 kilómetros por hora, ¿ok? Y ustedes, corriendo, pueden ir máximo a 15 kilómetros por hora. ¿Quién va a llegar más rápido, ustedes o el carro? A ver, le vuelvo a repetir. Me he comprado un carro y mi carro va a 10 kilómetros por hora, ¿ok? Va a 10 kilómetros por hora. Y yo corriendo llego aquí, voy a 15 kilómetros por hora. Muy bien, tengo que ir de aquí hasta Asia, vamos a decir, ¿ok? ¿Cómo voy a llegar más rápido? ¿En mi carro o corriendo? Corriendo, ¿verdad? O sea, yo voy más rápido que el carro, ¿ok? Perfecto. Entonces, como yo voy más rápido que el carro, definitivamente no me conviene usar el carro, ¿sí? El carro solamente me sería útil bajo la lógica de que en determinado momento yo me voy a cansar, ¿verdad? Es de aquí hasta Asia, son 100 kilómetros, ¿verdad? Yo me voy a cansar. Y por lo tanto, entonces en ese caso sí voy a requerir el carro muy de vez en cuando, ¿ok? Entonces, los sistemas de bajo flujo son sistemas en donde para que el paciente adquiera o reciba la cantidad de oxígeno programado, ¿sí? El FiO2 programado, para que el paciente reciba el FiO2 programado, lo que yo necesito es un esfuerzo del paciente, ¿sí? Porque el paciente también tiene un flujo, el paciente también entra el aire a cierta velocidad. Entonces, los sistemas de bajo flujo son sistemas muy similares a la velocidad de aire con el que el paciente ingresa, ¿sí? 15, 20 litros por minuto. Por lo tanto, requiere que el paciente ventile, que el paciente respire, que el paciente mueva el aire para que ese FiO2 que yo le quiero dar de más llegue hasta el pulmón. ¿Ok? Esos son los sistemas de bajo flujo. Los sistemas de alto flujo son sistemas en donde el flujo es mucho mayor que el flujo que yo requiero. ¿Ok? Yo normalmente ventilo un flujo de 10 a 15 litros por minuto. ¿Ok? Los sistemas de alto flujo son sistemas en donde yo muevo aire a 40 litros por minuto o más, 40 o más litros por minuto, y por lo tanto, cuando yo administro sistemas de alto flujo, lo que va a ocurrir es que la cantidad de FiO2 que yo le voy a dar al paciente es independiente del esfuerzo del paciente. Así el paciente no quiere, igualito le vamos a meter el FiO2 que yo estoy programando, porque es un sistema de alto flujo. Ok, ahora ustedes entenderán que estos sistemas de alto flujo, ¿verdad? Estos sistemas de alto flujo, son sistemas en donde lo que va a ocurrir es que mi paciente no requiere mayor esfuerzo ventilatorio, ¿sí? Mientras que en los sistemas de bajo flujo el paciente requiere mayor esfuerzo ventilatorio o requiere su esfuerzo ventilatorio, ¿sí? Entonces cada uno tiene su indicación y tiene su contraindicación, obviamente, ¿sí? Los sistemas de bajo flujo, básicamente, hoy por hoy lo que queda en el mercado son dos nada más. La cánula binasal es un sistema de bajo flujo que me da máximo hasta un FiO2 de 40%, ya no 21, sino 40%, y y la máscara de reservorio, que dependiendo de si es con o sin reinhalación, me da un FiO2 entre 80 y 100%, ¿sí? En otras palabras, yo le puedo dar al paciente 100% de oxígeno, ¿ok? Pero con un sistema de bajo flujo, o sea, depende del esfuerzo del paciente. ¿Sí? Los sistemas de alto flujo son sistemas en donde el paciente no requiere mucha ventilación, entonces el paciente no requiere respirar mucho y puedo administrar oxígeno desde un FiO2 de 24% con la máscara de Venturi hasta 50% con la máscara de Venturi
hasta un FiO2 de 100% con ventilación mecánica. Existe también en el Perú, en nuestro medio, una cánula de alto flujo, ¿ok? Que me da oxígeno a alto flujo, ¿ok? Hasta 100%. ¿Sí? Entonces, en COVID, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es a utilizar sistemas de bajo flujo y de alto flujo. En aquellos pacientes no muy polimnéicos, ¿sí? No muy polimnéicos, se le puede dar un sistema de bajo flujo y con un gran FiO2. Entonces el paciente va a respirar y como no está muy polimnéico, nos va a apoyar. En cambio, en aquellos pacientes polimnéicos, muy polimnéicos, con frecuencia respiratoria, aunque ustedes no crean, de 38, de 40, de hasta 50 hemos visto en COVID, en esos pacientes se recomienda, para evitar que se canse, porque están hiperventilando, se recomiendan sistemas de alto flujo, ¿ok? Ya sea máscara de Venturi, que máximo me va a dar un FiO2 de 50%, cánulas de alto flujo o ventilación mecánica, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre un sistema de bajo flujo y un sistema de alto flujo. No sé si tienen, no sé si me han entendido ahora, no sé si está un poco más claro ahora. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Dime, María. ¿Las gafas nasales es igual a la cánula binasal o son diferentes? ¿Las qué, discúlpame? Las gafas nasales. Sí, las gafas nasales que son como dos colitas que entran dentro de la nariz, ¿verdad? Es exactamente la misma que la cánula binasal, sí. Ah, doctor, gracias. Ok, es un sistema de bajo flujo, ¿sí? Entonces, nuevamente, el flujo, el punto de corte para decir alto flujo y bajo flujo, dependiendo de lo que uno lea, ¿ok? Dependiendo del libro que uno lea, hay de 30 litros por minuto, 35 litros por minuto o 40 litros por minuto, que fue lo que me enseñaron a mí, que es lo que yo siempre enseño, ¿verdad? 40 litros por minuto es el punto de corte para decir alto y bajo flujo en un sistema de alto o de bajo flujo, ¿ok? No sé si es que hay alguna pregunta. ¿Sí? O si ha estado todo más o menos claro. ¿Sí? Ok, entonces, sí, todo ha quedado más o menos claro. Muy bien, perfecto. Para mí lo importante es que ustedes me entiendan de verdad lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que necesitaría yo que ustedes lean para el día de mañana? Lo que yo necesitaría que ustedes lean para el día de mañana es dos conceptos más. El concepto de presión alveolar, ¿sí? De cuánta es la fuerza en centímetros de agua que tiene el alveolo. Presión alveolar es un concepto. Y el otro concepto es el concepto de PEEP. P-E-E-P. P de Perú, E-E-P de Perú. PEEP. ¿Sí? Que son dos conceptos que vamos a hablar el día de mañana en ventilación mecánica y en distrés respiratorio. ¿Sí? Lo único que queda pendiente es lo del AGA, ¿verdad? La interpretación del AGA, que eso lo vamos a hacer muy bien el día de mañana. Creo que con eso he cumplido con todas las preguntas de insuficiencia respiratoria y de hipoxemia. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta, solamente queda algo pendiente en el tintero que lo vamos a ver ahorita, si es que no hay ninguna otra pregunta. ¿Sí? No hay ninguna otra pregunta. Ok, entonces queda algo pendiente nada más en el tintero para poder terminar con esto. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que queda pendiente? Que el título del cursillo es insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria crónica, ¿verdad? Ese es el título del cursillo. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos dicho qué cosa es agudo y qué cosa es crónico. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con tiempos, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de descifrar eso. Igualmente, otra vez regresemos a lo básico, fisiología, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico. ¿Sí? A ver, desde el punto de vista fisiológico, ¿por qué nosotros ventilamos? ¿Qué cosa es lo que nos hace ventilar? ¿Qué es lo que hace que nosotros inspiremos y expiremos? A ver.
A ver, Luis Antonio. A ver, Luis Antonio, dime, ¿por qué nosotros respiramos? Mi estimado Yair Miguel dice la distensibilidad. No, ya te estás metiendo en palabras gruesas, mi estimado Yair. No me obligues a preguntarte. Doctor, A ver, Luis Antonio. ¿por qué respiramos? Pregunta. Sí, ¿por qué respiramos? Para generar un intercambio gaseoso. Ya, no, pero ¿por qué? ¿Qué sustancia es la que nos hace respirar? Sí, ahí Camberly y Liliana han dicho CO2, ¿ok? Y perfecto, la respuesta es CO2. A ver, les voy a explicar, mi estimado Luis. Mira, Yair sigue dándole con el surfactante, con la distensibilidad. Yair, me la estás provocando, Yair, ¿ah? Me estás provocando. Ahorita te voy a preguntar a ti directamente ya algo más, no te preocupes. Ya que ya veo que dominas ese tema de distensibilidad. Sí, primero vamos a ver lo del por qué ventilo. Yo ventilo por culpa del CO2. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que recuerdan su fisiología básica, ¿sí? El CO2 se une al agua, ¿ok? El CO2 se une al agua y ese CO2 que se une al agua me va a dar bicarbonato y ion hidrogenio, ¿ok? Muy bien, eso es química. Vayamos a ver qué es lo que ocurre en el cerebro. En el cerebro lo que ocurre es que el CO2, yo tengo en el cerebro dos núcleos respiratorios, que son los núcleos amnéusicos y los núcleos, se me fue el otro nombre. Bueno, pero el núcleo amnéusico que está en el bulbo es el culpable de que yo respire. Ese núcleo de que yo respire, de que yo ventile. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Que ese núcleo está rodeado de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como su nombre lo indica, es líquido, por lo tanto está rodeado, está lleno de agua, ¿ok? Entre otras cosas. Ahorita la que a nosotros nos importa es el agua. El CO2 que circula por la sangre libre, ya que el CO2 es bien raro que se una a la hemoglobina, ¿ok? Bien raro, hay un porcentaje de CO2 unido a la hemoglobina, que es la carboxihemoglobina, pero el grueso del CO2 está libre. Ese CO2 que está libre se mezcla con el agua del líquido cefalorraquídeo, me da bicarbonato y me da ion hidrogenión. Y ese ion hidrogenión es el que va a dar como resultado una concentración logarítmica que se llama pH. Y ese pH es el que va a activar, si varía en milésimas, de valor, si varía, me va a activar al núcleo amnéusico para que yo ventile o respire de manera adecuada, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que ocurre en pacientes crónicos? A ver, en el corazón a nosotros nos han enseñado que existe un haz de His, existen células auriculares, la de Purkinje, etcétera, y cada una tiene una frecuencia cardíaca normal, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el pulmón. En el pulmón yo tengo mis núcleos ventilatorios, mis núcleos respiratorios en el bulbo, que hacen que yo ventile, que yo respire a una frecuencia de menos de entre 12 a 18 a 15 por minuto, ¿ok? Para mover los 5 litros que yo requiero para poder garantizar el oxígeno en sangre, ¿sí? Pero también tengo otros núcleos ventilatorios que se encuentran, ¿en dónde? A ver, ¿dónde hay otros núcleos ventilatorios? Fuera del núcleo del centro del bulbo y la protuberancia. ¿Dónde hay otros núcleos respiratorios? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? A ver. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan dónde más hay núcleos respiratorios? Ya se olvidaron de la fisiología ya. Núcleos respiratorios también hay en la carótida y en los cuerpos carotídeos, ¿sí? La diferencia es que estos núcleos respiratorios o núcleos ventilatorios ya no hacen que yo ventile a 15, 18, sino hacen que yo ventile a 24, 26. ¿Ok? Y estos núcleos ventilatorios no responden a cambios en el pH, sino responden a cambios en la concentración de oxígeno, ¿ok?
En un paciente crónico, con insuficiencia respiratoria crónica, en donde lo que va a haber es un incremento del CO2 de manera crónica por hipoventilación, hablamos de EPOC, hablamos de fibrosis pulmonar, hablamos de algunos casos de bronquiectasia, lo que va a ocurrir es que el CO2 está permanentemente alto. Por lo tanto, el núcleo respiratorio centrales, lo que está en el núcleo amnésico, que está en el bulbo, en la protuberancia, ya no van a responder a lo mismo del pH porque el CO2 está eternamente elevado. Por lo tanto, lo que manda ahí son los núcleos carotídeos y supracarotídeos que responden al oxígeno. Y estos núcleos que responden al oxígeno, lo que va a ocurrir es que van a hacer que el paciente ventile un poco más rápido. Por eso los pacientes con EPOC, los pacientes con bronquiectasia, con fibrosis pulmonar, tienen una frecuencia respiratoria normal, ¿ok? Normal, de 24, 26, ¿ok? Porque ya es otro el núcleo que los está haciendo respirar. Y este otro núcleo que los está haciendo respirar, que es el núcleo ventilatorio carotídeo de los cuerpos carotídeos, responde al oxígeno. Por lo tanto, en estos pacientes, darle oxígeno a alta concentración de FiO2 o a alto flujo, ¿sí? Estamos hablando de máscara de Venturi, ventilador mecánico, oxígeno más del 50%, lo que va a ocurrir es que va a haber una hiperoxemia. Y al haber una hiperoxemia, los cuerpos carotídeos van a interpretar, ya tienes mucho oxígeno, por lo tanto, deja de respirar. ¿Ok? Por eso es que en los pacientes crónicos, si es que vamos a administrar oxigenoterapia, tenemos que administrar FiO2 bajos y concentraciones y a bajo flujo, ¿ok? Para que el mismo paciente ventile, ¿ok? En cambio, en aquellos pacientes agudamente enfermos con hipoxemia, yo les puedo administrar FiO2 altos, ¿ok? A flujos altos. Entonces le puedo poner máscara de Venturi, por ejemplo. Por eso es la diferencia entre alto flujo y bajo flujo. Por eso existen ambos dispositivos, ¿verdad? Porque si no, la lógica me diría siempre da altos flujos. ¿Sí? No sé si me han podido entender, me han podido seguir en lo que he estado comentando. No sé si tienen alguna pregunta. O ya se fueron ya y me han dejado hablando solo. A ver, vamos a repetir, ¿sí? En un paciente, para que una persona ventile, un paciente, olvídense paciente, una persona, nosotros normales que no tenemos absolutamente nada en teoría, para que nosotros respiremos y ventilemos, nuestro cuerpo, el núcleo ventilatorio es el núcleo que se encuentra, el núcleo apnéusico que se encuentra en el bulbo de la protuberancia. Para que ocurra, para que este núcleo ordene a mi diafragma a expandirse y a mi caja torácica a expandirse para que el aire ingrese, ¿sí? Mañana vamos a hablar sobre cuánto de presión tiene el alveolo en centímetros de mercurio, ¿sí? Para que eso ocurra, lo que tiene que haber es que ellos responden a una concentración de pH. Y esa concentración de pH, ¿de dónde la sacan? La sacan indirectamente de la concentración de ion hidrogenión, y el ion hidrogenión es el resultado de la mezcla de CO2 con agua. ¿Sí? Entonces el agua lo brinda el líquido cefalorraquídeo, y el CO2 lo brinda la sangre, ¿sí? El CO2 libre en sangre. Entonces, altas concentraciones de CO2 dispara el ion hidrogenión, disminuye el pH y el paciente empieza a hiperventilar. Bajas concentraciones de CO2, disminuye el ion hidrogenión, incrementa el pH, entonces mi paciente empieza a hipoventilar, ¿ok? Entonces, eso es lo normal. Otros núcleos respiratorios ya no se encuentran en el centro, no se encuentran en el centro respiratorio, en el cerebro, sino se encuentran en periferia. Básicamente estamos hablando de los núcleos aórticos y carotídeos.
Estos núcleos aórticos y carotídeos que también ordenan ventilación, básicamente ya no responden al pH, sino responden al oxígeno, ¿ok? La gran diferencia es que mientras que los núcleos amnéusicos del cerebro, o perdón, del bulbo y la protuberancia, manejan a una respiración o nos obligan a una respiración de máximo 18 por minuto, los núcleos carotídeos y aórticos, que son periféricos, hacen que nuestra frecuencia respiratoria esté más o menos en 24 o 26. ¿Ok? La otra gran diferencia es que los núcleos centrales responden al pH y por lo tanto al CO2, y los núcleos periféricos responden a la concentración de oxígeno en sangre. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que tenemos? Que en los pacientes crónicos, hasta ahí me han entendido, ¿verdad? ¿Hasta ahí me han seguido? Sí, ahí está más claro. Ok. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Lo que tenemos es que en los pacientes crónicos el CO2 está constantemente, permanentemente elevado. Al estar el CO2 permanentemente elevado, ya el núcleo central ya no es el responsable de hacernos ventilar, porque nuestros pacientes siempre tienen el oxígeno alto. Entonces nuestro paciente ya no ventila por el pH, sino ya tiene que encontrar otro mecanismo para ventilar. ¿Cuál es el otro mecanismo para ventilar? A través de los núcleos carotídeos y los núcleos aórticos. Estos núcleos periféricos, como les decían, hacen que la frecuencia respiratoria esté entre 24 y 28. Por eso los pacientes crónicos, EPOC, bronquiectasia, fibrosis pulmonar, tienen frecuencias respiratorias altas. Siempre están polimneicos más que taquimneicos. ¿Sí? Estos pacientes polimneicos, polimneicos, pues son crónicos, ventilan gracias a la concentración de oxígeno. Esta concentración de oxígeno, si es que yo la elevo mucho, ¿ok? En otras palabras, si al paciente le doy FiO2 altos o le doy flujos altos para mantener FiO2 altos, estos pacientes van a tener una alta concentración de oxígeno y por lo tanto los núcleos carotídeos y los núcleos aórticos le van a decir a mi pulmón, deja de respirar, ¿sí? Por ese motivo, en pacientes crónicos con insuficiencia respiratoria crónica, el CO2 siempre está alto y el manejo incluye FiO2 bajos, es decir, bajas concentraciones de FiO2, y darle FiO2 con sistemas de bajo flujo, para que el FiO2, así esté más alto de lo que el paciente realmente requiera, dependa de la ventilación del paciente, ¿ok? Porque es un sistema de bajo flujo. Como ya les había comentado, los sistemas de bajo flujo dependen de la ventilación del paciente, mientras que los sistemas de alto flujo dependen de ya no dependen de la ventilación del paciente porque el flujo garantiza que el paciente siga recibiendo esa cantidad de oxígeno. ¿Ok? No sé si es que ahora está un poco más claro, María Estela, Jenny, Ana, Jaime, ¿está un poco más claro ya lo que hemos estado explicando? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? A ver, ya es la una ya es la una. Vamos